Buenas noches, comunidad. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme, porque lo que voy a contar no es una historia para entretener. Es algo que me ocurrió y que todavía hoy me cuesta ordenar en la cabeza, ya que no pasó todo de golpe, sino poco a poco, como si el lugar mismo se hubiera tomado el tiempo de acostumbrarse a mí antes de mostrar lo que realmente era. Acepté el encargo de cuidar la cabaña porque necesitaba el dinero y porque, siendo honesto, pensé que exageraban cuando hablaban del aislamiento, del silencio y de lo pesado que podía sentirse pasar tantas noches solo en medio del bosque. El camino para llegar ya era una advertencia. Un tramo largo de terracería, rodeado de árboles tan altos que incluso de día parecían cerrarse sobre el coche, como si el bosque no quisiera que uno siguiera avanzando. La cabaña estaba colocada en un claro pequeño, no completamente abierto, más bien apretado entre árboles viejos, con troncos gruesos y raíces que sobresalían del suelo como venas, dando la sensación de que todo ahí llevaba mucho tiempo observando. Los primeros días me dediqué a lo básico: limpiar, revisar cerraduras, encender el generador por las noches y acostumbrarme a dormir con los sonidos del bosque, que al principio parecían normales, incluso relajantes. Pero conforme pasaban las noches, empecé a notar que el silencio nunca era total. Siempre había un fondo constante, muy bajo, como un murmullo lejano que no lograba identificar y que desaparecía en cuanto intentaba concentrarme en él. La primera señal clara de que algo no estaba bien fue una noche en la que desperté con la sensación de que alguien estaba parado frente a la cama, no tocándome, no hablando, solo ahí, ocupando espacio. Abrí los ojos de golpe y no vi nada, pero el aire estaba distinto, más frío, más denso, y el olor a madera húmeda era tan fuerte que me ardían los ojos. A partir de esa noche, los pasos comenzaron a escucharse de manera regular, siempre después de la medianoche, siempre con el mismo ritmo, como si alguien caminara despacio alrededor de la cabaña contando cada paso. No eran pasos nerviosos ni erráticos, eran firmes, seguros, como de alguien que conocía perfectamente el terreno y no necesitaba apurarse. Intenté ignorarlos, convencerme de que eran animales, pero había algo que no cuadraba, porque los pasos nunca se alejaban, nunca se acercaban del todo, solo rodeaban la cabaña una y otra vez. Con los días, empecé a notar pequeños cambios dentro del lugar, cosas mínimas, pero inquietantes, como objetos que no recordaba haber movido, la puerta ligeramente entreabierta cuando estaba seguro de haberla cerrado, o marcas nuevas en el polvo del suelo. Una mañana encontré huellas cerca del porche, no huellas claras de pies, sino marcas largas, irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado lentamente, dejando rastros poco definidos que se perdían entre los árboles. El ruido en el bosque también cambió. Los insectos se callaban de golpe por largos periodos y los pájaros dejaron de acercarse al claro, haciendo que el lugar se sintiera vacío incluso de día. Una noche, mientras cenaba, escuché que alguien tocaba la puerta, no fuerte, no insistente, solo 2 golpes suaves, educados, como si no quisieran molestar. Me quedé quieto, escuchando mi propia respiración, esperando que se repitiera, pero lo único que siguió fue una voz baja, muy cercana a la madera, preguntando si podía pasar un momento. No era una voz amenazante, era tranquila, casi amable, y eso fue lo que más me inquietó, porque sonaba como alguien que esperaba una respuesta lógica. No contesté, y después de unos minutos, escuché cómo la persona se alejaba, caminando despacio hacia el bosque, con ese mismo ritmo constante que ya conocía. Esa noche no dormí, y al amanecer encontré frente a la puerta un objeto que no estaba ahí antes. Una especie de figura hecha con ramas, torpemente armada, imitando la forma de una persona sentada. A partir de entonces, la presencia se volvió más insistente. Ya no solo rodeaba la cabaña,
Ahora se detenía frente a las ventanas, respiraba cerca de los vidrios y hablaba en voz baja, como si supiera que yo estaba escuchando. Decía frases inconexas, hablaba de esperar, de tener frío, de no recordar cuánto tiempo llevaba ahí, y en algunas ocasiones decía mi nombre, aunque yo nunca se lo dije a nadie. El interior de la cabaña empezó a sentirse más pequeño, más cerrado, como si las paredes se acercaran poco a poco, y el generador comenzó a fallar sin razón aparente, dejándome a oscuras en los momentos más silenciosos. Una madrugada, desperté con el sonido claro de pasos dentro de la cabaña. No afuera, no debajo del piso, sino caminando lentamente desde la puerta hacia la habitación. No vi nada, pero sentí como el suelo crujía con cada paso y como el aire se movía a mi alrededor, cargado de un olor antiguo, como a tierra mojada y madera vieja. La voz habló de nuevo, esta vez más clara, diciendo que ya no estaba solo, que al fin alguien había decidido quedarse. No esperé más. Al amanecer tomé mis cosas y me fui, sin revisar nada, sin cerrar bien, sin mirar atrás, porque entendí que ese lugar no necesitaba que uno se quedara para siempre, solo necesitaba tiempo. Desde entonces, cuando estoy en lugares aislados, siento esa misma presencia, como si el bosque me hubiera aprendido, como si supiera reconocerme. Por eso envío este testimonio, para que quede grabado, para que quien lo escuche entienda que hay sitios donde la soledad no es ausencia, sino compañía. Gracias por escuchar, y si alguna vez sienten que el silencio los está observando, confíen en ese instinto y váyanse.